Hola, ¿cómo están? Mi grupo está conformado por Linda Estefanía Ayala Montenegro y quien les habla, Manuela Ballesteros. Vamos a exponer acerca de los tipos y los arquetipos textuales, que se pueden clasificar de tres diferentes maneras. La primera manera es que se clasifica según su función predominante. Entonces podemos distinguir tres, que son representativos, informativos, expresivos y directivos. Dentro de esas tres categorías se subdivide otra categoría que es según el arquetipo básico predominante. Entonces están los textos descriptivos, expositivos, están los descriptivos narrativos y están los expositivos argumentativos. Voy a mostrar rápidamente un ejemplo de cada uno. Y entre los textos descriptivos encontramos un texto según la tipología del discurso técnico, que puede ser un manual de un DVD, según su uso específico didáctico, que puede ser un texto escolar, un libro que se utilice en el colegio o en una universidad. También está, según su uso específico religioso, encontramos una Biblia, que es el libro religioso más representativo. También encontramos dentro de los textos descriptivos narrativos, según su uso específico de memoria, que puede ser un diario o una autobiografía. Entonces un diario como estos, donde la persona puede escribir acerca de sus cosas más íntimas. También encontramos acerca de la literatura narrativa, que estas ya vienen a ser lo que es novelas y cuentos, como por ejemplo los que tengo acá. Tengo un libro que es La Ilíada de Homero. Tengo la Metamorfosis, que está escrito por Frank Kafka. Y tengo también María, que está escrita por Jorge Isaacs. También encontramos en la lírica lo que son los poemas. Entonces tengo acá un libro que son los poemas del Cid, de tipo recreativo, que son básicamente estos: sopas de letras, crucigramas, acertijos, que se pueden utilizar, pues no hay ningún rango de edad en específico para utilizarlo. También está, según su uso específico, es epistolar y o documentos públicos. Entonces puede ser un recibo de la luz, un recibo público, puede ser del agua, del gas, pero representan eso, que es un documento público. También está la epistolar privada, que son invitaciones, como esta, por ejemplo. Usted está invitado, una invitación, acerca de normas, reglamentos, leyes y decretos. Tenemos en este caso la Constitución Política de Colombia, donde encontramos las leyes, normas y decretos por los que nosotros, ciudadanos colombianos, nos regimos. Y también está, según su uso específico, publicitario, que son avisos, anuncios y panfletos. Entonces acá tenemos un anuncio de un negocio que se llama Arepa Gourmet, y adentro pues está su publicidad. Estos básicamente serían los textos que se pueden clasificar según su uso específico. Cuando hablamos de tipología textual, estamos hablando de la forma en la que se pueden clasificar los textos escritos. En el libro de niño, él lo divide en cuatro. Se pueden clasificar según sus funciones predominantes, básicas, según su tipología del discurso, según sus usos específicos y según sus arquetipos textuales. Bueno, para las funciones, trabajamos las funciones de Buller, que él lo divide en los textos representativos, que son los textos informativos que nos aportan conocimiento y que están basados en hechos concretos y verificados. También están los expresivos, que son los textos que quieren manifestar sentimientos, emociones, sensaciones o actitudes. Y la última función es la de los textos directivos, que buscan hacer que el lector comprenda, o mejor, poder darle un mensaje específico al lector. Bueno, en cuanto a la tipología del discurso, los textos se clasifican según características que comparten,
como puede ser su uso, su finalidad o su estilo, así como lo podemos ver en la diapositiva, que salen varios ejemplos como los textos científicos, técnicos, de periodismo, didácticos, religiosos o filosóficos, memorias, líricas, teatro y pues bueno, todos los que aparecen en la diapositiva. Para los usos específicos se clasifican ya dependiendo de un modelo de texto, de la función o el propósito, el arquetipo y texto en el que se produce. Entonces ya hace más referencia como a un texto religioso que puede ser la Biblia o el diccionario o enciclopedias, textos narrativos como lo son Cien años de soledad, eh, telegramas, cartas, cómics, cuadernos de viajes, manuales, mapas, periódicos, entre otros. Finalmente, también se pueden clasificar según los arquetipos textuales que hablan de estructuras ya preestablecidas, como los textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos. Pues estos arquetipos se caracterizan por tener un propósito, enfoque, lenguaje y organización estructural en común. Pero de igual manera cabe recordar que casi ningún texto se puede clasificar en un solo grupo, sino que cumple con varias categorías, pero unas predominan más que otras para poder saber qué tipo de texto es. Entonces, para entender el tipo de texto descriptivo, debemos conocer primero el concepto o la definición de la palabra describir. Y describir es representar por medio del lenguaje tanto escrito como no verbal, situaciones, seres vivos, personas, aspectos de la realidad, perspectivas, cualidades y características de forma muy detallada, muy minuciosa. Siendo así, el objetivo del texto descriptivo es hacer en la imaginación del lector lo que él quería dar a entender con el texto. Como las características son tan detalladas, entonces la imagen que va a proyectar nuestro cerebro va a ser también mucho más clara. Lo que va a hacer es que nosotros entendamos qué quiere decir el texto en su totalidad. Entonces, en los textos descriptivos hay dos tipos de descripción: la descripción objetiva y la descripción subjetiva. La descripción objetiva es dar a conocer una situación o una historia tal cual es decir, sin omitir nada, sin dar nuestro punto de vista o sin añadirle nada. Es prácticamente plasmar una situación exactamente como es, todo lo que pasa. Y la descripción subjetiva, entonces ya no es dar a conocer la realidad tal cual es, sino que ya se basa más en la interpretación personal de la realidad, lo que yo quiero dar a entender con ese texto. Lo que yo estoy pensando voy a plasmarlo ahí, pero detalladamente, minuciosamente. Es decir, cómo percibe las cosas y cómo las vive el autor. Y de esa misma manera quiere que lo vean también las personas que van a leer este tipo de texto. Entonces, tal como en la diapositiva anterior explicamos primero qué significaba la palabra describir, en este, que vamos a hablar acerca del texto narrativo, vamos a conocer el significado de la palabra narrar. Entonces, narrar es relatar hechos que pueden ser tanto ficticios como verídicos, teniendo en cuenta un lugar y un tiempo en el que los personajes y la historia pues se desarrollan. Estos personajes de igual manera pueden ser históricos o pueden ser imaginarios. La estructura de un texto narrativo, esta estructura la conocemos prácticamente desde el colegio. Siempre se nos han enseñado que la estructura es inicio, nudo y desenlace. Esa es básicamente la estructura más simple de un texto narrativo. Quiere decir que en el inicio pues se hace la presentación de los hechos, se describe cuál es el entorno, y ya en la parte del nudo, entonces es cuando se desarrolla la historia, cuando ocurren los principales sucesos o acontecimientos. Y pues ya termina con el desenlace o el final, que es cuando se da la solución, que puede ser de tipo feliz o triste. O sea, el fin puede ser feliz o puede ser triste, puede acabar bien o puede acabar mal.
También pues hay clases de igual manera de textos narrativos, que son dos clases fundamentales: la narración ficticia y la narración verídica. La narración ficticia la podemos encontrar en textos como leyenda, novela, cuento, un mito, una fábula, que por lo general son, los protagonistas son cosas sobrenaturales o pueden ser animales también. Entonces esto es creación del autor. Y la narración verídica es ya algo más real, que puede ser una crónica, una noticia y un reportaje periodístico donde una persona narra detalladamente los hechos que ocurrieron. También entonces hay dos maneras de presentar un texto narrativo, y es que el diálogo puede ser en estilo directo o en estilo indirecto. El estilo directo consiste en que el narrador pone a los personajes a decir las palabras. Entonces, para dar a entender que es un estilo directo, utiliza expresiones como dijo, habló, contestó, hizo, replicó, jugó. Son acciones en tiempo real. Y también está el estilo indirecto, que es cuando el narrador cuenta lo que sucede en la historia. Entonces, la princesa dijo que, el príncipe contestó que, el sapo preguntó cuál era. Utiliza este tipo de expresiones para dar a entender a la persona que está leyendo que lo está haciendo de un estilo indirecto. Y también se presentan estos hechos en primera persona o en tercera persona. Entonces, en el texto expositivo, lo que hacemos es exponer, es decir, informar o dar a conocer los aspectos de un hecho o una situación. Y de esa manera, para hacerlo, se puede aprovechar la descripción objetiva y la narración verídica, que es la narración real y de tal cual está en los hechos. Entonces, en el texto expositivo se presentan conceptos, ideas, juicios y contenidos en el ámbito cognitivo. La estructura del texto expositivo, entonces, es planteamiento del tema, desarrollo expositivo y la conclusión. En el planteamiento del tema se introduce el tema del que se va a hablar y se desglosa las partes y las divisiones de lo que se va a tratar. En el desarrollo expositivo, pues ya tratamos diferentes aspectos del asunto, aspectos que llegan a ser secundarios. Y la conclusión lo que hace es sintetizar o reafirmar las ideas principales que planteamos al inicio del texto expositivo. Entonces, el texto argumentativo a veces se puede o se suele confundir con el texto expositivo. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo también presenta un tema. La diferencia es que en el texto argumentativo precisamente uno debe tener argumentos que pueden defender lo que estamos planteando o por el contrario contrarrestarlo. Entonces, argumentar supone exponer, informar acerca del conocimiento. Por eso se puede confundir con el expositivo, porque también da a conocer un tema. Pero el objetivo principal del texto argumentativo es formular razones que puedan sustentar una verdad o por el contrario derrocarla, o sea, completamente eliminar una verdad, que en este caso pues puede ser mentira, o sea, algo falso. La estructura del texto argumentativo, pues lo primero que se hace es el planteamiento de la tesis, que es una afirmación o una negación que podemos hacer acerca de algo. Luego sigue la refutación de contrarios, la exposición de argumentos y la conclusión. Entonces, el escritor, la persona que está escribiendo este texto argumentativo, parte de una afirmación que luego más adelante tendrá que probar. Entonces, luego refuta argumentos que pueden ir en contra de lo que se puede exponer, es decir, pueden ser los contraargumentos. Y luego expone sus argumentos para sustentar lo que dijo en un principio. Y en la conclusión debe hacerlo con la reafirmación del planteamiento que hizo al comienzo. Es donde vamos a saber si la tesis que planteamos está bien fundada, está mal fundada, si era verdadera o si era falsa.